Estimados alumnos de Econometría 2, bienvenidos a otro práctico de la materia. En este caso ya estamos en el práctico número 9. Vamos a trabajar en pruebas de raíz unitaria, 2 pruebas, y también un poquito sobre cointegración usando la metodología de Johansen y Juzelius. Ahora les comparto la pantalla. Sí, aquí yo tengo un archivo RMD en este caso y que vamos a compilarlo a un documento PDF, ¿sí? Para poder compilar, como ustedes saben, los RMD se pueden compilar a HTML, a PDF o a Word, por lo menos a eso, de verdad. Se pueden hacer otras cosas más, presentaciones, etcétera, etcétera, pero lo base está en esto. Si uno quiere compilar a PDF, necesita tener instalada alguna distribución del LaTeX, ¿sí? De text. Sí, yo acá quiero darle el output a un documento PDF. Bien, entonces, ¿cómo se puede hacer eso en forma rápida? Activar un poco de LaTeX, instalar en su compu. La forma más práctica se las escribe acá en un archivito TXT llamado preliminares PDF, ¿sí? Que sería primero ejecutar en la consola de R las siguientes líneas, ¿sí? Que es esto, instalar el paquete TinyText. A esto le dan Enter en la consola para que se instale. Después cargar la biblioteca TinyText, ¿sí? También le dan Enter. Y luego también ejecutar esta línea dándole Enter, que ahí lo que va a hacer es usar la biblioteca TinyText para traer una versión reducida de text, ¿sí? Algunos paquetes. Y bueno, y con eso ya van a tener como lo mínimo necesario para poder ejecutar, realizar la compilación a PDF de este archivo RMD, ¿sí? Simplemente le dan Enter, se instalan algunas cosas, un ratito nomás demora. Yo ya lo hice, así que por eso no lo repito. Bien, entonces tengo instalado eso, yo puedo ir a Knit to PDF, y con eso se renderiza el PDF. ¿Sí? Les cuento muy rápido un par de detalles. Cuando escriben con numeral, se está generando un título de primer nivel con 2 numerales, un título de segundo nivel un poco más chico porque es una subsección. Cuando ponen este sombrerito y entre corchetes escriben algo, están haciendo la nota al pie, ¿sí? Ahí yo le puse como nota al pie, que se pueden ver más detalles en el libro de Pfaff, ¿sí? También pueden usar el poder de LaTeX escribiendo fórmulas con notación de LaTeX, ¿no? Entre doble peso, fórmulas en el centro, o fórmulas inline aquí escribiendo con un peso. Y la verdad que es bastante potente. Y lo más importante es esto, ¿no? Que con control más alt más la letra I, control alt e I, pueden generar chunks, nuevos chunks, o si no, escribiendo estos caracteres, ¿no? Los 3 acentos, no recuerdo el nombre, al revés, que abren y cierran y que tenga por lo menos las llaves con una R, y si no, a veces pueden poner las llaves con algún argumento adicional, con alguna opción adicional. Pero bueno, con eso acá adentro, en vez de escribir en
LaTeX o en formato Markdown, escriben código de R que se va a ejecutar. Bien, entonces bueno, vamos a lo importante, que es parte de los contenidos. Si tenemos prueba de raíz unitaria, la prueba aumentada de Dickey-Fuller. Si esto de aumentada viene por el lado de que añade retardos en las diferencias. Esto generaliza la prueba para modelos más complejos que una caminata aleatoria simple, ¿sí? Y esta prueba se hace con 3 regresiones auxiliares que son esta regresión de acá o versiones restringidas de la misma, ¿sí? La primera regresión auxiliar tiene ordenada y tiene tendencia determinísticas. La segunda consiste en hacer igual a 0 al beta 2, ¿sí? O sea que solo tiene ordenada determinística. Y la tercera también hacer 0 al beta 1. ¿Sí? Bien, ¿en qué consiste esto? La intuición detrás de la prueba de Dickey-Fuller es que si uno tuviera un AR1, ¿sí? Pensemos en un simple AR1, tenemos y sub t es igual a alfa más alfa por y sub t menos 1 más u sub t. ¿Sí? Si ese alfa es 1, tenemos una raíz unitaria. Y en vez de tener un AR1, eso ya pasa a ser un random walk, ¿sí? Una caminata aleatoria. Pero ¿qué pasa si al y sub t le restamos y sub t menos 1? Obtenemos esto, ¿no? Delta y sub t, ¿sí? Y si del otro lado, que estaba alfa por y sub t menos 1, y restamos y sub t menos 1, nos queda alfa por y sub t menos 1, ¿sí? Pero a ese alfa menos 1 lo podemos bautizar como pi, ¿sí? ¿Sí? Si alfa menos 1, si alfa es 1, da 0, ¿sí? O sea, si hay un random walk, pi es 0. Y en cambio, si alfa es menor que 1, alfa menos 1 es menor que 0, ¿sí? O sea, de verdad uno en esta de Dickey-Fuller se está concentrando en el grado de los alfa positivos, ¿sí? No está viendo para el otro lado al poner el pi menor a 0, ¿sí? Que es lo habitual, lo de la autocorrelación positiva. Entonces tenemos que como hipótesis nula se ve que el pi es igual a 0 y que es raíz unitaria. En cambio, como alternativa, que pi es menor que 0, con lo cual no hay raíz unitaria, el alfa es menor que 1. ¿Sí? Entonces hay todo un esquema, una secuencia de pasos, ¿sí? Lo importante es reconocer los nombres que se les dan a la cosa, a cada uno de los componentes. Primero uno hace una prueba para pi igual a 0. Si pi es 0, para eso usa un estadístico t común, pero que la distribución asintótica no es el estándar, ¿no? Y se le llama tau 3 al estadístico en la regresión completa, el estadístico asociado a pi, en esta variante que tiene constante y tendencia, se llama tau 3. Y se ve si es 0 o no. ¿Sí? Si este tau 0
Si rechazamos que sea 0, concluimos que no hay raíz unitaria, ¿sí? Pero en caso contrario, pasamos a la etapa 2. ¿Sí? En la etapa 2 se hace una prueba para ver si el beta 2 es 0, dado que ya el pi es 0 en esa regresión número 3, ¿no? Para eso se usa una prueba tipo F estándar bueno, ese estadístico se le llama phi3, ¿sí? Porque tiene que ver con la regresión 3, que de verdad siempre partimos desde esa, la 3, ¿sí? La más grande. Bien, y ahí justamente se está planteando si el beta 2 es 0 o no. ¿Por qué nos importa esto? No podemos hacer simplemente ver si pi es igual a 0 en una regresión cualquiera y con eso concluir, porque si la regresión está mal especificada, vamos a tener problemas de potencia y puede ser que no haya raíz unitaria y que concluyamos que haya raíz unitaria porque estamos poniendo términos que no corresponden, ¿sí? Esa es la parte importante. Y así se continúa, así se ve si ese beta 2 es 0 o no, y en un caso, si se encuentra, si es significativa, quiere decir que tenemos que tirar el beta 2 y se pasa a la regresión número 2, que es una regresión que no tiene el beta 2, y se vuelve a hacer una prueba sobre pi usando un estadístico tau 2, ¿sí? Y en caso contrario, lo que uno hace es, si se rechaza, concluimos que es estacionaria o no estacionaria en términos de una tendencia determinística. ¿Sí? Esta es una versión simplificada. Sí, ahora les voy a mostrar en el mismo proyecto, yo les voy a poner, me tomé la libertad de capturar una página, perdón, el R de página, FAF, ahí está, esto quería abrir, ¿sí? Una página del libro de FAF, donde les dé el esquema, ¿sí? Que nos ayuda a organizarnos. Entonces yo les había dicho, partimos de la regresión completa, yo usé a propósito la misma notación, usando la prueba llamada tau, el estadístico tau 3, vemos si pi es 0 o no. Si no es 0 ya concluimos no unit root. Si es 0, nos tengo que ver si el beta 2 es 0, y para esto vamos a usar el estadístico phi3, ¿sí? ¿Sí? Si concluimos que es 0, venimos acá, lo eliminamos al beta 2 y volvemos a probar para pi, ¿sí? En cambio, si no concluimos que es 0, si concluimos que es 0, nos preguntamos de nuevo si pi es igual a 0, pero esta vez usando una distribución normal, ¿sí? Es como que se vuelve a hacer la prueba por unas cuestiones técnicas que hay, ¿sí? Si no es 0, no hay raíz unitaria, y si es 0, sí hay raíz unitaria, ¿sí? Es como que ahí se retruca, se vuelve a preguntar. A eso no lo escribí yo en el documento porque es una versión un poco simplificada. Pero bueno, cuestión que procedimientos siguen descendiendo por todo este árbol, ¿sí? Siguen descendiendo por ese árbol. Sí, en la ecuación, en la regresión 2,
encuentran 0, listo, no hay raíz unitaria. Si no es 0, se preguntan, bueno, ¿pero la ordenada tiene sentido? ¿Sí? Y en ese caso, si es 0 la ordenada, van a ir a la tercera regresión, que ya solo tiene al retardo, ¿sí? Entonces tiene toda una secuencia compleja, ¿sí? Está en la página 63 del libro de Pfaff, del diagrama, y quizás podemos referenciarse al mismo para ver más detalle. Y si no, también les recomiendo el libro de Enders, que es el que usan en Econometría 3, también es útil. Bien, volvamos. Entonces veamos, entonces tenemos, resumiendo, tenemos que tiene tres variantes, tres regresiones auxiliares, y que uno comienza con la regresión que tiene los dos términos determinísticos y va haciendo pruebas sobre pi para ir cayendo, para ver si decide si hay o no raíz unitaria, y en algunos casos tiene que ir probando si debe pasar a la regresión 2 o a la regresión 1, ¿sí? Que es la más sencilla. Bueno, entonces acá veamos un ejemplo, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Aquí está todo compilado en R, pero a un PDF, lo vamos a ver desde R. Si uno cambia el output, en vez de que sea PDF document, lo cambia a HTML notebook, es que ahí que el archivo les queda con esta forma, con formato de notebook. Y sí, yo lo ejecuté una vez antes, por eso estaba así. ¿Y qué particularidades tienen las notebooks? Bueno, sobre todo es que ustedes pueden ir reproduciendo cada uno de estos chunks, por medio de estos botoncitos play, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer por medio de ReadQL esa base de datos que es el GDP anual de Argentina, y como es, le vamos a tomar el log y le vamos a fijar que el año de inicio es 1810 y lo graficamos, ¿sí? Todo eso hacemos en este chunk. Bien, nos generó dos gráficos, ¿sí? El primero está el GDP sin hacer la transformación log. Y el segundo, este gráfico con la transformación log. Si el GDP, el PBI, es clásico, que uno sabe hacer transformaciones log para modelar, ¿sí? Para linealizar un poco las cosas, sobre todo estabilizar varianzas, ¿sí? Además surge de un proceso acumulativo de tipo multiplicativo. Bien, y aquí, como le anticipó el profesor, se puede hacer la prueba de F usando la función UnitRoot de la biblioteca Urca. Y aquí estamos imprimiendo las tres. Entonces tenemos la prueba aumentada de Dickey y Fuller. Este es primero trend, ¿sí? Porque primero partimos desde este. Tratemos de hacer la secuencia. Este ZLAC1 se refiere al coeficiente asociado a I sub t menos 1. ¿Sí? ¿Sí? El Z, sí, después el intercept es justamente el asociado a beta 0, y TT es beta 1, le habíamos denotado, y TT sería
nos va a mostrar la estimación asociada a la tendencia. Y esto ZD-flag va a estar mostrando los retardos en las diferencias, que por defecto es 1, ¿no? Porque no le pusimos nada y nos está poniendo un retardo en las diferencias. Bien, entonces, ¿cuál es lo que nos importa? Es ver el coeficiente pi, que es el asociado a I sub t-1, ¿sí? Que justamente el que está con zlag 1. El valor t da esto menos 1,58. Ese valor nos sirve, ¿sí? Eso es el valor observado de tau sub 3. Pero esta probabilidad no nos sirve porque no sigue una distribución, la distribución t estándar, sino que es una pseudo t. ¿Sí? Entonces por eso tenemos valor de los estadísticos, son estos tres, que uno lo puede pensar como una columna, que son los asociados a estos valores críticos. ¿Sí? Entonces tenemos que el primer valor es el que corresponde a tau 3, el segundo que corresponde a phi 2, que no hemos hablado de él, y el tercero a phi 3. Nosotros acá vamos a usar tau 3 y phi 3. Yo les anticipé un poco, ¿no? Tau 3 para ver si pi es igual a 0 en la regresión que tiene todos los chiches, ¿no? Que tiene el lag, tiene la constante, tiene la tendencia y tiene los lags de las diferencias. Bien, entonces 1,58, la prueba es unilateral izquierda versus estos críticos, donde me queda el 1,58. Está por acá, ¿no? Si uno grafica, está por acá 1,58. Entonces, no rechazamos que pi sea igual a 0, no encontramos que pi sea menor que 0, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Según el esquema que habíamos visto, ¿sí? El esquema decía, es 0, no lo rechazamos, o sea que decimos que sí, ¿cierto? Bueno, tengo que ver si el beta 2 es 0 dado pi igual a 0. Esto lo hacemos con el estadístico phi 3. Para ver si nos vamos por acá o nos vamos a la segunda regresión. ¿Sí? El phi 3 está acá. Dijimos que es un estadístico F estándar, por lo tanto una prueba unilateral derecha. Y este es el valor que hay que comparar, el 1,26. Veamos, ¿se rechaza o no se rechaza? Está por acá, ¿no? Y tendría que estar por acá para rechazar, ¿sí? Tendría que ser más grande que 8. O bueno, más grande que 6,49 y no lo es, ¿sí? Entonces, nos rechazamos que sea 0, ¿sí? Nos rechazamos el 0. Con eso, ¿qué podemos concluir? Acá, al ser 0, el estadístico beta 2, tengo que pasar al modelo 2, ¿sí? A la regresión, a segunda regresión auxiliar, donde solo tenemos a beta 1, ¿sí? Entonces ahí es que tengo que seguir la segunda, la que dice type drift, ¿sí? Que solo tiene ordenada, que es esta de acá, ¿sí? Tiene el 1 y no tiene TT, ¿sí? Entonces acá tenemos el intercepto, el intercepto, sí,
el lag y la diferencia en el lag, ¿sí? Y acá tenemos el valor t, o sea, el asociado a pi, es menos 0,11 y acá nos aparece el phi 1, ¿sí? El valor observado de phi 1, ¿sí? Entonces, veamos. El valor tau 2 para tau 2 es menos 0,11, que sin duda esta unilateral izquierda significa que no rechazamos la nula de que sea 0, no rechazamos la nula. Si ustedes van al esquema, ahí nos tenemos que preguntar si, dado que tau es 0, si el estadístico asociado al beta 1 es 0 o no, ¿sí? Para eso usamos el phi 1, que es una prueba unilateral derecha, que en este caso sí, el 23 es muy superior a los críticos, con lo cual tenemos que es distinto de 0 la ordenada. Entonces vamos al esquema de nuevo, ¿no? Ser distinta de 0, la ordenada beta 1 no es 0, entonces habría que plantearse si de nuevo la prueba para pi usando una distribución normal, ¿sí? Que acá, bueno, no lo tenemos a mano, porque este valor es para una unilateral, ¿sí? Es bilateral y yo quiero unilateral. Pero bueno, si es 0 o menor que 0, pero por este valor de estadístico ya uno se da cuenta directamente de que no puede ser significativamente distinto de 0 usando una T estándar, ¿sí? Entonces, el beta, el pi es 0, ¿sí? Al ser pi 0, concluimos que de hecho hay raíz unitaria y paramos, ¿sí? Hay raíz unitaria y no tiene tendencia determinística. Sí tiene tendencia estocástica, pero sí tiene un drift, ¿sí? O sea, el drift, que es la ordenada, esta beta 1, al tener ese drift y tener raíz unitaria, hace que se genere uno ve como una tendencia que es parecida a una tendencia determinística. Eso es algo bastante interesante, después lo profundizarán. Pero bueno, si no, tendremos que haber seguido con la regresión 3, ¿sí? Con la regresión 3. Una forma simplificada sabe ser ver con las 3 pruebas y en las 3 el tau es 0, ¿sí? Con eso tener raíz unitaria. Pero verdad, este sería como el procedimiento completo. Bueno, después tengo la prueba KPSS de Kianowski, Phillips, Smith and Shin. A ver, la variante PDF. Está. A ver, me confundo. Pantalla. La prueba KPSS. ¿Sí? Sí, una prueba de estacionariedad es muy útil porque es como que pone al revés las hipótesis, ¿sí? La prueba de Dickey-Fuller pone como nula raíz unitaria y como alternativa que no hay raíz unitaria. En cambio, esto pone como nula estacionariedad y como alternativa la raíz unitaria. Por lo tanto, el problema de potencia en esta prueba estaría dado por
En caso de falta de potencia, determinaría estacionariedad, ¿sí? Cambio la de Dicke y Fuller, en caso de problema de potencia, que sabe ser cuando tenemos pocos datos, tiende a dar raíz unitaria. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces los autores plantean este modelo, ¿sí? Y sub t en función de esta t, una tendencia determinística, que la prueba tiene dos variantes, que es con este término o sin este término, después RT y epsilon t. Este RT sirve como para dar un arranque. Y el RT es una caminata aleatoria, ¿sí? Entonces como que tiene una composición de errores acá. Pero bueno, lo importante está por este lado, ¿sí? De que U de una distribución I de sigma cuadrado U, ¿sí? El valor inicial de R es R0. Y entonces, ¿qué podemos como hipótesis nula? Que sigma cuadrado U es 0. ¿Sí? Si sigma cuadrado U es 0, ¿qué viene a ser? Que U es una constante, ¿sí? Pero si es una constante, esto no es una caminata aleatoria, sería como un número fijo. El RT sería igual al RT menos 1, ¿sí? Algo constante en todo caso, pero nada aleatorio. Entonces, que sigma cuadrado U sea 0, ¿sí? Equivalente a decir que hay estacionalidad, ¿sí? Ese es el punto, ¿sí? O sea, si sigma cuadrado U es 0, el RT sería como una constante, y entonces acá tenemos que I sub t sería una constante más una tendencia determinística más una parte estocástica, pero que es estacionaria, ¿sí? Entonces eso sería estacionario en torno a una tendencia determinística, si tenemos este término, y si no directamente estacionario, ¿sí? Ni siquiera con tendencia determinística. Entonces se plantean las dos variantes, la variante mu y la variante tau. Si uno le escribe este 1, está haciendo valer, como ya vimos en otras clases, el argumento mu, ¿sí? El argumento con mu sería que estamos haciendo 0 este término, y en cambio tau que no es 0 este término. Bien, esto en R, podemos ejecutar las dos pruebas, ¿sí? Y bueno, y tenemos que nos larga este estadístico observado, y a prueba E unilateral derecha, ¿sí? Porque acá es sigma, bueno, no lo escribí, pero bueno, acá tenemos que 4 supera claramente a todos los críticos. Si no, ustedes se dan cuenta que tienen varios críticos la dirección de la prueba, ¿no? Porque acá es más exigente el 1%, ¿sí? El 4, esto significa que rechazamos la nula de que sea estacionario, perdón, que sí, train stationarity, digamos, que sería que no tiene raíz unitaria, que en todo caso tiene una tendencia. Y acá este estadístico indica que también rechazamos el tau, perdón, recién les dije de mu, que es claramente que no
no rechazamos el tren, rechazamos la estacionariedad pura, y acá con lo que estamos haciendo es rechazar la estacionalidad en torno a una tendencia determinística. Sí, o sea, también nos está confirmando que es raíz unitaria, por lo tanto el GDP de Argentina para ese periodo desde 1810 hasta, si no me equivoco, son como 100, como hasta 2000 o algo así. Bueno, acá tenemos el gráfico. 2010 aproximadamente, tiene raíz unitaria. ¿Sí? Esa es como la primera parte, que es la de raíz unitaria, un poquito de profundización de la famosa prueba de Decay-Field aumentada y una introducción rápida de la prueba de Kianowski, Phillips, Smith and Sheen. Bueno, después tenemos cointegración, pero por el lado de Johansen y Jusselius, en vez de Phillips Aularis, que ya lo vieron con el profesor Moneta, que es ver si los residuos de la regresión entre dos variables tienen raíz unitaria o no. ¿Sí? Bien, entonces veamos un PDF. Tenemos que estos PDF también tienen con índice. ¿Sí? Primero, por las dudas, simplemente les cuento lo que es un bar, que sería el equivalente a un autorregresivo, pero multivariado, ¿sí? En vez de tener una serie, tenemos un vector de variables. Podemos escribir un modelo en el cual expresamos ese vector de variables en función de sus retardos, ¿sí? También puede ser Barma, pero por lo general se usa bastante menos, pero para ciertos casos se usan los Barma. Pero en este caso solo var, y estos A son matrices, que hay una para cada retardo, ¿sí? Y que nos habla de la variable x1 versus su pasado y de los pasados de las otras variables, de la x2, x3, x4. Entonces uno puede ver que esto se podría escribir como varias líneas, ¿sí? Varias ecuaciones. ¿Sí? Y bueno, se hacen ciertos supuestos sobre esta matriz de varianza y covarianza. Después viene cointegración. Este var es necesario porque desde el mismo es que se fabrica el modelo Beck, y desde ahí se hace la prueba de Johansen y Jusselius. ¿Sí? La cointegración, esta es una formulación un poco más general de cointegración. Si tenemos un proceso estocástico K dimensional, y tengo variables integradas de orden D y B, ¿sí? El proceso es cointegrado de orden DB si existe una combinación lineal, ¿sí? Usando un vector beta y el vector I sub t de variables, tal que Z, esa combinación lineal, es integrada de orden D menos B. Es como muy complicada la definición que puse, simplemente si uno tiene variables integradas del mismo orden, podremos decir de orden 1, y tengo una combinación lineal integrada de orden 1 menos 1, o sea, de orden 0, sería que la combinación lineal es estacionaria, ¿no?
Entonces ahí tenemos cointegración. Si hay una combinación lineal de las variables que no son estacionarias, y que esa combinación lineal, si existe al menos una combinación lineal, que es integrada de orden cero. ¿Sí? Entonces, partiendo desde un modelo var, si al menos una de las variables componentes del var no es estacionaria, el modelo var es no estacionario, ¿sí? Lo más simple es pensar en que todas son integradas de orden 1 y entonces uno plantea un modelo de corrección de errores en el cual cada una de las variables son integradas de orden 1, ¿sí? Y tiene esta forma. Esta es simplemente una reescritura del var, ¿sí? Se puede demostrar, eso también lo pueden ver. ¿Y qué pasa? La delta I sub t está compuesto por las diferencias de cada variable. ¿Sí? Si cada variable integrada de orden 1, estas diferencias son integradas de orden 0, ¿sí? Estacionario. Después, el delta I sub 1t, esta parte de acá es estacionaria también, porque son diferencias, ¿sí? Con distintos retardos. Y esta parte de acá, si ustedes ven I sub t menos 1 solamente, es similar a I sub t, es integrado de orden 1, pero la combinación lineal, las combinaciones lineales de verdad, porque acá vamos a tener, este modelo ya permite más de una relación de cointegración, son estacionarias, ¿sí? Eso es lo que hace que cierre el modelo, ¿sí? Y bueno, y acá hay unos detalles de cómo se relaciona este modelo con el anterior. Si el pi es una identidad menos las matrices A, ¿sí? No puede entrar en los detalles, ¿sí? Pero entonces, ¿qué tenemos? Esta parte modela el ajuste de corto plazo y esta parte de acá es la que tiene las relaciones de largo plazo, relaciones de equilibrio. ¿Sí? Y entonces lo que va a ser la prueba de Johansen y Joselius se va a estimar este modelo Beck, ¿sí? Y se arman dos estadísticos, un estadístico llamado de la traza, que es este de acá, de esta forma, y otro estadístico llamado del máximo valor propio, que acá no lo escribo. Lo importante es que lo que se está viendo, se está tratando de ver cuál es el rango de la matriz pi, ¿sí? Si la matriz pi tiene rango R, se dice que el proceso I sub t es cointegrado con rango R, ¿sí? Y entonces uno puede encontrar entre 0, relación de cointegración, que sería que no hay ninguna relación de cointegración. Entonces no queda otra más que modelar delta I sub t en función del corto plazo solamente, no hay relaciones de largo plazo, ¿sí? Serían relaciones de tipo espurio. Y si no, como máximo podemos tener la cantidad de variables menos 1 relaciones de cointegración. Si ustedes recuerdan, en el caso que vieron de regresión espuria eran dos variables y la pregunta era si había una relación de cointegración o ninguna, ¿sí? Bien, entonces con una menos. Y nomás antes de cerrar este pedacito teórico, aquí hemos formulado el var sin
términos determinísticos, pero tranquilamente se puede agregar términos determinísticos que dan lugar a 5 casos planteados por Johansen o Jusselius, ¿sí? Pero bueno, quise más piola la formulación de Ludwig, que dice, se puede plantear el Beck sobre una variable X que tiene que es como esto, ¿sí? Que no tiene términos determinísticos, y modelar una variable Y que es X, que es un Beck, sigue un Beck, más mu sub t, que acá tiene todos los términos determinísticos. Es una otra forma, ¿sí? Pero bueno, es mucha complejidad para una primera aproximación. Solo ten en cuenta que se pueden agregar términos determinísticos, pero como pasaba en las pruebas de raíz unitaria, los términos determinísticos lo que van a hacer, van a cambiar las tablas, básicamente. Entonces, bueno, vamos a un ejemplo basado en FAF 2007, ahí le adjunto un documentito. Bien, vamos al FAF 2007, acá también tienen lo del índice. Ejemplo. ¿Sí? Entonces, cargamos una base de datos, ya base de datos Finland, que se emplea en Johansen y Jusselius, ¿sí? Varios artículos, hay artículos, libros, etcétera, etcétera, pero FAF lo cargo en el paquete Orca, ¿sí? Entonces Data Finland, cargamos esa base de datos que viene incorporada en R, ¿sí? Y es un modelo de corrección de errores, incluyendo variables ficticias centradas, probabilidad de coestacionalidad, o sea, son dummies estacionales, y 2 retardos, ¿sí? El mínimo valor admitido por k.jo. K.jo es la función que se usa para ver justamente el rango de la matriz de cointegración. La transitory es la especificación en la cual la relación, el pi va multiplicado por it menos 1. Si no hay otra formulación en vez de transitory, creo que es equivalente, pero el pi está multiplicado por i en t menos k, ¿sí? Pero bueno, bien, entonces la especificación es esta. Si yo lo escribo de este modo, xdet igual not constraint, la verdad va a estar usando el non, ¿sí? Que esto es si ponemos términos determinísticos dentro de la relación de cointegración. Es algo bastante avanzado. Bueno, entonces, ejecutando eso, si son 4 el que le pone las dummies estacionales, ¿sí? Y tipo traza, ¿sí? El estadístico es la traza. ¿Sí? Acá, ¿qué nos da? Los eigenvalues, que uno puede ver que los dos primeros difieren bastante de los siguientes, ¿sí? Y esta es la salida más importante, que es la que nos muestra las pruebas para distintas cantidades de relaciones de cointegración, ¿sí? Se parte desde R igual a 0, con lo cual estamos planteando que hay solo 0 relaciones de cointegración en la nula, o sea que no hay ninguna combinación lineal estacionaria, versus que sí la hay, ¿sí? Acá el test, este es el valor de test, y estos son los críticos, que tienen cada uno tabla específica, ven, cada específica según el término, la especificación determinística que uno ponga acá. Bueno, entonces tenemos que aquí
se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, el rango de pi no es 0, ¿sí? Sino que es mayor que 0. Entonces uno puede pasar a la siguiente instancia, en el cual se plantea que es menor o igual a 1 versus lo contrario, ¿no? Entonces tenemos 33,94 trabajando un 5%, también rechazamos, entonces no hay 0, no hay 1, hay por lo menos 2. Pasamos al siguiente, ya tenemos 11,57 y ya no podemos decir más de 2, ¿sí? Entonces quedamos con que hay 2 relaciones de cointegración, ¿sí? Acá se escriben las relaciones de cointegración normalizadas por una de las variables, pero bueno, de verdad sabemos que solo hay 2 relaciones válidas de cointegración, ¿sí? Y de este modo es que uno puede extraer las matrices beta, alfa y pi, ¿sí? Sí, beta es la de beta por x, la relación de cointegración, pero pi está compuesta por alfa por beta, ¿sí? Alfa por beta transpuesta es pi, ¿sí? Los alfa son coeficientes de ajuste que miden cuán rápido se ajusta una variable usando en el largo plazo, ¿sí? Entonces, si uno corre esto, fit, me había olvidado correr, lo tenía corrido de antes, ¿sí? Entonces, fit b nos devuelve de nuevo los beta, ¿sí? Que lo habíamos visto antes. Fit w nos devuelve los alfa, el loading matrix. Y esta cuenta, el fit p, es esto de acá, que podemos ver que acá en esta cuenta verificamos que de hecho es el producto de alfa por beta transpuesta, porque estas dos últimas coinciden, ¿sí? Entonces, solo como para cerrar, esto ya es mucho más allá de lo que vamos en econometría 2 ya. Entonces uno que tiene que hacer, plantear después un modelo Beck restringido, o sea, como encontró que hay 2 relaciones de cointegración en la corrida inicial, tiene que plantear por medio de esta función CAJO-RS usa el objeto que estimó, pero le restringe que solo hay 2 relaciones de cointegración. Le puede pedir el summary y cuál es el beta, ¿sí? Entonces, una pequeña salida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nos muestra yo les había mencionado que cuando tenemos un bar es como tener varias ecuaciones. Bueno, aquí nos está expresando el Beck de ese modo, ¿sí? Una ecuación para la variable LR. Omití mencionarles bien las variables, ¿no? Que son, es para un modelo para la demanda de dinero, entonces tienen la cantidad de dinero, log de, aquí omití, logaritmo real money, logaritmo real income, la tasa de interés y la tasa de inflación, ¿sí? Un modelito de demanda de dinero. Entonces, el primero es de la cantidad de dinero en función de qué, de la primera relación de cointegración vendrá multiplicada por
un alfa, más la segunda relación de cointegración otro alfa, una constante, las gamis estacionales, que obviamente se saca una por tema de multicolinealidad, los retardos de L1, perdón, L1 es slack 1, ¿sí? R, tasa de interés, la cantidad, el GDP, ¿sí? Y la inflación, en alguna, acá EDISP, sí tienen dos, todo esto está indicando los dos, los dos retardos que tenemos en los incrementos, ¿sí? O sea, toda la parte del corto plazo. ¿Sí? Entonces tenemos todo este resumen de la primera línea, ¿sí? La primera ecuación, ¿sí? Que está usando en el ST, a la ST1, la primera relación de cointegración por medio de este alfa, a la segunda relación de cointegración por medio de este otro alfa. Y así, para la otra variable, son 4. ¿Sí? Y aquí está el resumen de cuáles son los betas que se están usando. ¿Sí? Ahí está cómo se está restringido, que solo están las dos relaciones de cointegración y normalizados en esta forma. ¿Sí? Es muy habitual normalizar la primera parte, un bloque identidad y después los otros números distintos. Pero uno puede despejar el que quiera, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, yo les dejo para practicar un poquito eh, prueba de raíz unitaria, ¿sí? Escoger uno de los índices de la base de datos de Store Market y probar si tiene raíz unitaria. Le puse la solución. Ustedes solo pueden leer la primera parte, podrían leer. Capaz que no les debí ocultar esa parte. Y he puesto así. ¿Sí? Acá. Oculto desde acá. ¿Sí? Pero bueno, ustedes apretan ahí y ven la solución. Pero pueden hacer una prueba de raíz unitaria sobre datos. Y para practicar con integración, pueden hacer una prueba de raíz unitaria sobre usando la misma base de datos, todo, y bueno, y usando si quieren los 4 índices o de a 2 índices también. Un pequeño desafío y ahí le escribo algunas respuestas. Por favor avíseme si me equivoqué en alguna de las respuestas porque son cosas que pasan, pero bueno, con eso vamos a cerrar este práctico que si no le va a quedar muy largo. ¿Sí? Bueno, les agradezco mucho el tiempo y también les voy a subir otro videito sobre lo que son los modelos SARIMA, ¿sí? Para que son variantes estacionales de los modelos ARIMA. ¿Sí? Pero bueno, en este quedamos hasta acá. Bueno, espero que les sirva como una primera introducción para empezar a leer por su cuenta y bueno, y quizás aprovechar mejor el curso de Econometría 3 si lo toman. Bueno, muchas gracias por su tiempo.